La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana y se transmite en la Visión Radio en Atlanta, Georgia. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos. En el programa de hoy vamos a hablar del capitalismo social y los derechos humanos. Mujer Latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límite, mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. La Escuela de Derecho de la Universidad Regiomontana, dentro de su cátedra y congreso Dignitas, ofreció un conversatorio muy interesante en el que se abordó el capitalismo social como filosofía de empresa y los derechos humanos. Participaron 3 especialistas extraordinarios quienes tuvieron una charla muy amena y pudieron dialogar con los alumnos que participaron y asistieron a este evento. Déjenme darles una semblanza y comentarles quiénes fueron estos participantes. César Salinas Márquez, historiador regiomontano, que es especialista en archivos de líderes mexicanos e historia de empresarios y empresas. Fíjense qué interesante perfil. Estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha trabajado en instituciones públicas y privadas como docente e investigador. Actualmente es coordinador de acervos e investigación en el Centro Eugenio Garzazada, en donde formó el Centro de Información sobre el Desarrollo Económico y Social, en donde ha rescatado muchísimos, más de 500,000 de documentos relacionados con el desarrollo económico y del Estado y de México. Su más reciente publicación es El capitalismo social, justamente, es un libro también muy interesante. Otro de los participantes en este conversatorio fue Cristian Macías. Él es economista de la Universidad Regiomontana y politólogo del TEC de Monterrey. Profesionalmente se ha desempeñado como consultor de políticas públicas con más de 10 años de experiencia a nivel federal, estatal y municipal. Ha desarrollado más de 20 proyectos en temas de administración pública, seguridad, elecciones, agricultura, investigación ministerial, prevención de la violencia, reinserción social, prevención, justicia y combate a la corrupción. En las elecciones pasadas de este año 2021 participó como candidato independiente a diputado local por el Distrito 4 de Nuevo León de la mano de la plataforma El Futuro Florece. Actualmente es profesor, coach de la Escuela de Negocios de la UR y analiza, además es consultor también de temas de trascendencia local y nacional mediante la plataforma Altavoz MX y cuenta con su podcast en Spotify llamado Cristian con K. También participó la maestra Elena Mitilene. Ella es licenciada en Mercadotecnia y maestra en Educación con especialidad en Administración de Ventas y Proyectos de Mercadotecnia Social. Ha impartido numerosos cursos y seminarios en temas de liderazgo, trabajo en equipo, servicio al cliente y ventas. Es consultora de empresas sociales dirigidas a sectores vulnerables. Es también juez internacional de NACTUS, que es una iniciativa internacional que promueve el emprendimiento social. También es coach del área de negocios de la Universidad Regiomontana, de la cual es egresada. Entonces fue un conversatorio muy interesante. Se analizaron también el impacto de la tecnología 4.0 en esta filosofía empresarial y sobre todo el enfoque de derechos humanos. En este programa vamos a transmitir, creo que los momentos más significativos o más representativos de este conversatorio, porque en realidad todo fue muy interesante. Si les parece, comenzamos. Primeramente le doy la palabra al licenciado César Salinas. ¿Qué es el capitalismo social y cuáles son sus principios? Referencias históricas. Muchas gracias, Brian, y buenos días a todos. Bueno, pues nos referimos al capitalismo social esencialmente. Bueno, todo el mundo sabe lo que es el capitalismo, pero en particular de lo que estamos hablando es, o como lo definimos, es un sistema económico en libertad que se subordina a las exigencias de la ética, el medio ambiente y el bien común, pero que también reconoce el rigor de los mecanismos de la economía. Entonces, básicamente es un tipo de capitalismo, está sustentado en esos principios de libertad que promueve también todas las libertades, históricamente lo hemos visto, pero que está acotado por 3 cosas: la ética personal, el cuidado, por supuesto, del medio ambiente, del planeta, y todo lo que tiene que ver con que su meta es el bien común. Pero tampoco olvidamos que tiene mecanismos, la propia economía, que no se pueden inventar, que no pueden ser artificiales y que no se pueden obviar. Entonces, tiene 4 principios este capitalismo social.
libre emprendimiento, respeto a la dignidad humana, compromiso social y liderazgo humanista. En el libre emprendimiento, pues hablemos que parte, como todos lo sabemos, de la libertad para emprender la creación de valor, que no puede existir un capitalismo sin la creación de valor y no puede existir esa creación de valor sin un ambiente de libertad. Y esto debe guiar siempre pues, para el bienestar común e individual. El respeto a la dignidad humana, por supuesto, es garantizar el derecho natural que tienen todas las personas de ser respetadas y apoyarlos subsidiariamente para alcanzar su bienestar integral y su florecimiento. El compromiso social pues, se refiere a reconocer que las personas y las empresas forman parte de una sociedad a la que inevitablemente debemos beneficiar al ser parte de ella, y al lograrlo también nos beneficiamos a nosotros mismos. Y el liderazgo humanista pues, se refiere a un impulso de hacer todo lo posible desde donde estamos, usando lo que tenemos y lo que somos para lograr el bien común, y eso también nos lleva a encabezar esfuerzos junto con otros para lograrlo. Y bueno, ¿por qué es interesante hablar de este tema? Pues sabemos que el capitalismo es el sistema económico imperante en todo el mundo. Se ha intentado otros sistemas, no han funcionado, por lo menos hasta donde sabemos es el más efectivo para crear riqueza, pero históricamente se ha demostrado que no se puede dejar el capitalismo libre al juego de los mecanismos del mercado, porque esto hace que caigamos en excesos en los que no se respetan los derechos humanos y se hace daño a la sociedad y al planeta. Entonces nosotros creemos que debe promoverse una práctica de un capitalismo bien entendido, un capitalismo social que garantice el cumplimiento de esos derechos humanos y el bien común, y una forma de hacerlo, creemos, es difundir ejemplos de buenas prácticas que se han logrado con éxito, como es el caso de Monterrey en México en el siglo XX. Y bueno, el gran reto es actualizar y tropicalizar permanentemente estos principios que creemos que son atemporales del capitalismo social en cada época, y ver qué retos se deben afrontar en cada sociedad. Sí, como mencionó licenciado, esos principios son muy importantes porque, como mencionó, que no es bueno que realmente dejar al mercado, ya que se gana extremos, ya que se pueden violar ya sea la libertad o la dignidad de las personas. Muchas gracias. Le cedo la palabra al licenciado Cristian Macías, y es el desarrollo económico de Nuevo León y su relación con los derechos laborales. Muchas gracias, Brian. ¿Qué tal? Saludos a todos, especialmente a Elena, César, Jorge. Gracias por ser parte de este evento, y de nuevo gracias por la invitación. Y pues sí, platicarles un poquito de qué es lo que ha sucedido históricamente en Nuevo León. A mí me invitan justamente del Centro Eugenio Garza Sada a colaborar en conjunto con César y comentar el libro que desarrolló, ¿no? Del capitalismo social. Al momento de estar revisando el libro, también está revisando otras referencias históricas, pues encontramos información de mucho valor, y a mí me encanta porque históricamente Nuevo León es muy distinto a cómo se desarrolla la economía en otras partes del país, ¿no? O sea, y esto es muy importante empezar de esta manera porque, pues justamente, y es algo que podemos ver y es algo que podemos vivir, el centralismo mexicano es fuertísimo, ¿no? Sobre todo el centralismo económico. Y entonces este centralismo económico ha sido uno de los ejes de desarrollo económico para el resto del país. ¿Cuál es el tema? Que al inicio del desarrollo de México como país, sobre todo del nuevo Reino de León, incluso antes de la independencia, antes de la Revolución Mexicana, vemos que ahora sí que todo estaba concentrado en el centro, y eran pocos recursos y poco apoyo lo que llegaba al norte. Esto es importantísimo porque marca una de las primeras tendencias como regiomontanos al resto del país. O sea, dicho de otra manera, nos han relegado por años desde el centro, ¿no? En el tema de impuestos, en el tema de apoyo, en el tema de infraestructura, y ha sido en algunos momentos donde se ha tenido una relación buena con el gobierno central, pero ha sido mínima, ¿no? O sea, lo que ha principalmente sucedido es una división entre ambas zonas económicas, entre ambas culturas, ¿no? Y por eso sigue siendo algo real, este sentimiento que tenemos entre los regios y entre los chilangos, y que si me caes bien, que no me caes bien, que tú hablas fuerte, que tú hablas quedito, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que vivimos, y es importantísimo entender cómo muchos de estos sentimientos culturales no es algo que sucede en nuestra generación, sino es algo que hemos ido heredando, y que tienen unas brechas sentimentales y brechas económicas
que justamente el día de hoy les quiero platicar un poquito, ¿no? Antes de meternos a este tema de cómo Nuevo León y el centro nos hemos ido peleando, por llamarlo de alguna manera, o al menos no nos hemos ido encontrando, es también entender cómo se da el desarrollo industrial y el desarrollo económico a nivel global. O sea, como sabemos, ahorita estamos entrando a una cuarta revolución industrial, ¿no? Ya pasamos por la máquina de vapor, pasamos por la producción en línea, pasamos por la era de las tecnologías y las computadoras, y ahora nos estamos dirigiendo a una ahora sí que parece las brechas tecnológicas más importantes y esta revolución industrial más fuerte, que es, por un lado, la automatización de procesos, ¿no? Que eso es también durísimo, sobre todo en temas de producción en masa, y el tema de inteligencia artificial, donde ya estamos utilizando incluso otras herramientas tecnológicas para que vayan avanzando, ¿no? Y solitas van ajustando procesos y optimizándose. Entonces, en cada una de estas revoluciones industriales, lo que hemos visto es un periodo de adaptación, ¿no? Donde dejamos tecnologías viejas de lado y nos empezamos a adaptar con las nuevas tecnologías. Muchas veces viene de la mano este miedo de vamos a perder empleos y la gente se va a quedar sin comer y se va a quedar sin trabajo. Lo que ha sucedido, al menos en las últimas revoluciones industriales, es una rápida adaptación. Si bien sí se da este desempleo, ¿no? Y de hecho lo podemos ver también a manera cercana. O sea, por un lado, en Estados Unidos, cuando se da la aprobación del TELECAN, del Tratado de Libre Comercio, vemos que hay una migración de trabajo de Estados Unidos hacia México y de Canadá hacia México. ¿Por qué? Pues porque la mano de obra es más barata, ¿no? Pero al mismo tiempo se da un desempleo por el tema tecnológico y el desarrollo tecnológico que se da un poquito antes, ¿no? O sea, el desarrollo y el uso de computadoras y nuevos softwares y nuevos sistemas hace que muchas personas pierdan trabajos en diferentes sectores económicos, ¿no? Entonces, esta combinación muchas veces causa rispidez social y esto mismo lo hemos visto en otras partes del mundo, donde lo que interesa es la innovación y nada más producir y dejamos de lado a las personas, ¿no? Entonces, esto es un punto esencial que constantemente lo hemos visto y que hacia ahora que estamos buscando migrar a un nuevo modelo económico, debe de estar en el centro de nuestra discusión. Y no solamente hacer home office por hacer home office, no solamente innovar y meter nuevos procesos y automatizar inteligencia artificial por hacerlo, sino hay que analizar cuál va a ser el impacto en nuestra sociedad, en nuestros empleados, y pues ahora sí en las familias, ¿no? De qué manera eso va a terminar repercutiendo, porque puedes tener una ciudad muy tecnológica, pero después tienes alto desempleo, ¿no? Y hay muchas personas, pues sí, tengo toda la tecnología, pero pues ni siquiera tengo para comer, ¿no? Entonces, bueno, estos cambios y estas revoluciones se han dado también de cambios y revoluciones sociales, y esto es importantísimo, porque aquí en México, una de las principales revoluciones que vimos, la Revolución Mexicana, se da al mismo tiempo de una revolución de derechos laborales. O sea, la Revolución Mexicana termina ahora sí que siendo la culminación de una exigencia de derechos laborales por parte de los trabajadores en México. Por eso tenemos la huelga de Cananea, por eso tenemos otro tipo de huelgas también en otras áreas, en otras industrias que terminaron desembocando en la revolución industrial con el hartazgo también de Porfirio Díaz, con el hartazgo también de la violencia, ¿no? La falta de derechos, de derechos civiles, de derechos laborales. Y a raíz de esta revolución mexicana vemos que las cosas empiezan a cambiar. Muy irónicamente, en Nuevo León, los empresarios ya sabían lo que se venía, ¿no? Y de hecho empezaron en algunas empresas, y esto lo platica muy bien César en su libro, cómo identificaron esta necesidad de tener un mayor respeto a los derechos laborales, ¿no? Estamos hablando de inicios de 1910, donde pues claramente no teníamos este impulso a los derechos laborales como lo tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, las vacaciones, los límites de hora para trabajar, los días feriados, seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues son muchos de estos derechos que no existían, se empezaron a luchar. Y es por eso que terminamos desembocando en una revolución mexicana. De hecho, si se fijan en Nuevo León, la revolución mexicana no causa tanto impacto, ¿no? O sea, si bien sí hay periodos en los que estamos involucrados, etcétera, pero no es tanto como en el centro, como en el sur, sobre todo. O sea, tenemos una revolución mexicana al norte que es laboral y al sur que es una revolución mexicana campesina, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Después de la Revolución Mexicana
la gran mayoría de los empresarios dicen, ok, va, entendemos la importancia de estos derechos laborales y tenemos que cambiar y adaptarnos a estos nuevos derechos laborales. Y es por eso que la Constitución de 1917 plantea tantos derechos, ¿no? Y es tan garantista en estos ámbitos. Y también con el mismo objetivo, si se fijan, después de la Revolución Mexicana es cuando tenemos todos estos diferentes grupos sociales y grupos políticos, oye, que los sindicalistas, oye, que el gremio de acá, oye, que los campesinos, oye, que los empresarios, y todo se termina juntando en el partido, en el PNR, ¿no? Entonces, que el PNR termina siendo el abuelo del PRI, ¿ok? Entonces, vemos que en el PNR lo que terminamos juntando son todas estas necesidades, y es por eso que terminamos con una constitución y con una ley federal del trabajo tan garantista, con ánimos de que no vuelva a suceder lo mismo que sucedió. Lo bueno es que, como en Nuevo León, ya les había dicho, ya habíamos avanzado un poco hacia este punto, fue mucho más fácil para los empresarios poder adaptarse. Y justo aquí entra una generación de empresarios que combinan el trabajo con los derechos que queremos reproducir o replicar en nuestra sociedad, ¿no? Entonces vemos que pues seguimos teniendo esta rispidez con el centro, ¿no? Donde pues no le cae tanta lana a Nuevo León, ¿no? Y el gobierno federal no viene a salvarte, ¿no? Entonces, los que salen al quite al ver este vacío de poder, a ver este vacío de iniciativa social y laboral, son los empresarios. Entonces, empresarios como Eugenio Garza Sada y como muchos otros que también menciona César en su libro, son los que dicen, ok, si el gobierno no nos está dando la salud, la vivienda, el trabajo digno que queremos, espacios de convivencia, educación digna, nosotros los empresarios somos los que lo vamos a desarrollar. Y es por eso que de la mano con empresas grandes, ¿no? Como una cervecería, como un grupo Alfa, como tal, todas las empresas que se estaban desarrollando, Fundidora, Vitro, etcétera, pues empiezan también a ofrecer programas de vivienda para que mis trabajadores tengan una vivienda digna, programas educativos para que los hijos de mis trabajadores y las hijas de mis trabajadores también tengan una educación de calidad, espacios de convivencia, donde incluso el día de hoy todavía tenemos estos grandes centros deportivos, ¿no? Que el Deportivo Cemex, que el Deportivo Alfa, todos esos son herencias de esta época donde los empresarios salen al quite y dicen, el gobierno no lo hace, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Y lo mismo también vemos en el tema de salud, o sea, la gran mayoría de estas empresas tenían su propia clínica, en donde atendían a sus trabajadores y le daban seguimiento a ellos, ¿no? Entonces, ahora sí que Nuevo León, en esta última generación, y por llamarlo última generación, que digamos es de 1930 más o menos, 1940 a unos 20 años, se empiezan a desarrollar de todos estos núcleos de manera integral, ¿no? Y fue muy benéfico. Pero ¿cuál fue el tema? Que justamente fueron los empresarios los que llevaron la batuta y llevaron a un diseño de ciudad, llevaron a un desarrollo de políticas y llevaron a un crecimiento económico que ellos querían, ¿no? No significa que esto sea malo, al contrario, pues gracias a que al menos salieron los empresarios, porque si no, pues definitivamente no tendríamos el desarrollo económico que tenemos hoy, donde pues, ya somos la segunda zona metropolitana más grande del país y seguimos teniendo un gran desarrollo económico per cápita, ¿no? Entonces, justo aquí el tema es, bueno, tenemos esta gran generación de empresarios que ayudaron en todos estos rubros, pero esto se fue perdiendo, ¿no? Y un poco este es el paso que César busca dar y busca platicarnos, donde nos dice, oigan, ¿qué onda, no? Ya estamos iniciando el siglo XXI y no estamos trabajando con los mismos valores y con las mismas virtudes que trabajaban estos empresarios. Y por eso estamos viendo un trabajo precarizado el día de hoy. O sea, vemos que los ingresos reales no han subido, vemos que pues hay menos personas con seguro social que están trabajando, vemos que hay más trabajo informal, vemos que hay todos estos nuevos conceptos, ¿no? Por un lado, pues el home office, donde ni siquiera le quieren dar lana en algunos casos a los empleados para que paguen los servicios que ahora está absorbiendo el empleado en vez de la empresa, ¿no? Por trabajar en casa, así como otros tipos de trabajo, ¿no? O sea, tenemos un Didi, tenemos un Uber Eats, tenemos todas estas tecnologías donde los trabajadores, los repartidores, pues no tienen el mismo rango de derechos como si lo tuvieran en un empleo formal, ¿no? Entonces,
justo esta es la discusión y el diálogo que me encanta que está proponiendo César, donde analicemos, ok, veamos qué es lo que construimos anteriormente, qué de esto es necesario que lo retomemos para poder empezar a construir una economía que esté basada en las personas y no basada en las utilidades y no basada en las ganancias, ¿no? Entonces, esto es con lo que yo me quedo, por lo que me ha encantado también el libro y estuvimos trabajándolo y comentándolo en conjunto. Y también la pregunta que les pongo a ustedes, ¿no? A ustedes como jóvenes que apenas van a salir a un mercado laboral o algunos tal vez ya estén inmersos en este mercado laboral y pensar, ¿qué sueldo quiero? Quiero un sueldo donde me alcance poder tener una vivienda, ¿no? Que es una crisis que ahorita está viviendo mi generación, o sea, los millennials, ¿no? Que ya no somos los más chavos, ¿no? Los millennials que estaremos, yo creo, entre 25 a 40 años más o menos, no tenemos lana para poder pagarnos una vivienda, no tenemos lana también para pagar nuestro propio seguro privado, ¿no? Entonces hay que cuestionar cuáles fueron los fundamentos que nos llevaron a esto y cómo los podemos retomar y cómo podemos asegurar que el trabajo nos sirva para tener una mejor vida y no que sea la razón por la cual no tenemos vida. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Les recuerdo mi correo electrónico en minúscula trevino@u-medioerre.mx. Y me gustaría hacer la palabra a la licenciada Elena Miteline sobre la evolución de las asociaciones civiles. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Ahí ya se escucha Sí. bien? Ok, soy Mitilene, pero bueno, no te preocupes, hasta los bancos y en mi CURB y en el acta está equivocado, así que no se preocupen, ya se anda arreglando eso. Pero bueno, una vez que aclaro mi nombre, me pueden decir Miti. Yo he trabajado, soy egresada de la UR, ahí empecé a conocer lo que era capitalismo social, inicié en Enactus, antes se llamaba SAIF, y yo siempre viví con un conflicto, ¿no? A mí me gusta mucho el dinero. De verdad, disfruto mucho tener dinero y lo hago y lo disfruto. Pero también tenía esa contradicción porque mi familia fue una familia o es una familia muy conservadora de iglesia y entonces yo me sentía mal por querer tener más. Porque unos estaban más pobres que otros. Entonces, en UR me presentan un programa que se llamaba SAIF, hoy se llama Enactus, donde se puede hacer negocios sociales, se pueden hacer empresas sociales y puedes ayudar a la comunidad. Y puedes estar generando un cambio de paradigma en la forma de vivir y de hacer. Les estoy hablando, yo no soy millennial, yo soy generación X, a mí sí me tocaron prestaciones, yo sí completé mi casa rápido, pero lo veo hoy día, lo que dice Cristian, sí realmente es una realidad, o sea, veo que mis hijos van a batallar. Pero entonces empecé a decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo a nuestra generación le fue más fácil? Porque mi generación sí tiene pensión, mi generación tiene otras beneficios también. La forma de trabajar antes era muy pesada, o sea, muy pesada. Yo ni en mi más remoto sueño hubiese imaginado trabajar desde casa. O sea, no sé, yo pensé que me iba a morir, iba a reencarnar y eso no iba a suceder jamás. Entonces, ahora que lo estamos viendo, también empecé a ver una evolución en las asociaciones. Siempre me he dedicado a formar parte de asociaciones. Yo veía, está la asociación de diabetes, está niños huérfanos, y me gustaba ayudar, me gustaba ir de voluntaria, pero yo veía que no tenía ni pies ni cabeza. Yo decía, a ver, o sea, ¿cómo quieres generar? Vivían del donativo, de lo que les daba el otro. La primer acercamiento que yo tuve con una asociación civil fue cuando vi la Lotería Nacional. Mi pregunta, pues yo estaba muy chica y dije, ¿y a dónde se va ese dinero de la Lotería Nacional? Y eso surge en 1920, o sea, no estamos descubriendo el agua hervida, muchachos. Es algo que ya se veía venir y yo decía, pero entonces, ¿por qué no nos llega a nosotros el dinero que sale en la lotería? Yo no lo entendí. Para que sean ustedes una idea, por allá de los 1980 y tantos, 85, 86, había 400 ONGs en México. Ahorita, en el 2021, hay más de 60,000 asociaciones que están tratando de resolver un problema que debería de resolver el gobierno.
embarazos no deseados, niños huérfanos, niños con hidrocefalia, niños con labio leporino. Les puedo hablar de cáncer de mama, de mujeres maltratadas, de mujeres indígenas. Les puedo hablar de 1000 causas diferentes. Y entonces, ¿quién lo rescata? ¿Quién ayuda? ¿Cómo se mantenían? Con los empresarios que donaban dinero. Se les llamaba filántropos. Te doy, pero no te pido nada a cambio. ¿Sí? No te estoy solicitando nada. De ahí pasan a otro giro que se llaman donantes. Los donantes son, te doy dinero, pero me das un recibo deducible de impuestos para yo también apoyar acá mis impuestos, ¿no? Pero resulta que tampoco llenamos. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Oye, entonces todas las organizaciones civiles no pueden estar recibiendo dinero nomás porque sí. Hay que pedirles algo a cambio, tienen que hacer un cambio real, porque así como hay muy buenas y maravillosas asociaciones, pues no hay empresa que sostenga tantos y tantos y tantos problemas que existen. Nada más para que se den una idea, Villas con niños huérfanos de padres vivos tenía cerca de 6,000. Solamente Villas. No estoy hablando de Ciudad de los Niños, no estoy hablando del DIF, de Capullos, nada de eso. Parte lo sostenía el gobierno, parte lo sostenían las empresas. Y entonces los empresarios dijeron, a ver, ¿qué hacemos? Porque si yo ayudo a una mamá trabajadora, en el caso de Villas, esa mamá trabajadora va a poder irse a trabajar sin el pendiente de quién le cuida a sus hijos. Y entonces cambian a ser inversionistas sociales. Y ahí viene un capitalismo más ordenado, no el capitalismo voraz de los 80s. Un capitalismo más, ok, sí te doy, sí te ayudo, tú tienes diabetes, yo empresario ayudo, doy conferencias en mis empresas, le damos seguimiento de la glucosa, revisamos que esté bien y así mi empleado tiene un seguimiento en su nutrición, en su insulina y no me va a faltar tanto. La rotación de personal disminuye, tiene una vida digna. Porque ¿saben cuánto se deja de incapacidades solamente por diabetes? Amputaciones, insuficiencia renal. Y entonces los empresarios dicen, pues tengo un montón de personas diabéticas, vamos a aportarle a la Asociación Mexicana de Diabetes, pero me va a dar resultados de un proyecto, ¿sí? De qué está haciendo con estos empleados. Y entonces atiende un derecho humano que es la salud y la vida digna. No solamente se ha dado el capitalismo social por obra y gracia del Espíritu Santo, ha sido trabajo de muchísimos años, tanto de las asociaciones de la sociedad civil, de los empresarios unidos, pero ya con resultados permanentes. Como bien dijo por ahí Cristian, cuando, de hecho, el Seguro Social surge como idea aquí en Nuevo León, viene el general Lázaro Cárdenas y se fija, y dice, canijo, aquí están haciendo algo diferente por los empleados. Y entonces surge esto. Si creemos que el empresario solo va a poder, con todo el contexto de su empleado, no la va a hacer. Si creemos que el gobierno va a solucionarnos la vida y van a venir a rescatarnos, no sucederá. Si creemos que la asociación civil va a hacer que no haya niños huérfanos, que no haya personas en condición de cárcel con hijos adentro de la cárcel, no sucederá. Tenemos que ir creciendo y cayendo en un capitalismo más ordenado, más social, donde todas las estructuras, tanto inclusive iglesia, sindicatos, organismos, asociaciones, empresarios, gobierno, sean un engrane para el beneficio social. Y estamos tendiendo a un mundo más humano. Si nos vamos a las teorías de la administración, pues las clásicas pasaron de moda porque eran demasiado estructuradas, luego nos vamos a las humanistas y tampoco funcionaron muy bien y cambiamos a otro tipo y ahorita estamos volviendo a algunas teorías básicas. No estoy diciendo que todo va a ser humanista y todos vamos a vivir felices y no, hay que jalar, hay que trabajar, hay que dar resultados, hay que dar números, pero con algunas actividades que puedan funcionar en el ámbito humano, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de la contaminación, en el ámbito de la salud, del respeto a la vida y al derecho humano. Entonces, ¿qué viene o qué esperamos? Yo cuando leía el libro de César, dije, wow, qué trabajar y qué maravilloso, que se los recomiendo impresionantemente, cómo hemos evolucionado como sociedad del norte, pero también esto se ha transformado. Y voy a cerrar con lo mismo que empecé. Cuando yo estaba en UR, en SAIF, yo decía, esto es un sueño, o sea, esto nunca va a pasar, donde las empresas crean o apoyen a las personas para que tengan mejores condiciones de vida. Si no sucedía en mi cabeza de estudiante, yo decía, no va a pasar, no, eso no va a suceder nunca. Pero
ahora que han pasado los años, que ya tengo más de 22 años que egresé de la carrera de la UR, digo, wow, sí está pasando. No alucinaron los primeros que empezaron con este movimiento en esta generación que les tocó vivir ustedes, que es históricamente maravillosa y que yo creo firmemente en el concepto que maneja César de poner la vida, la dignidad humana por sobre las ganancias económicas. No quiere decir que no vamos a ganar dinero. Como les dije en un principio, a mí me encanta el dinero y lo que se puede hacer con ello es maravilloso, pero humanamente, socialmente, ambientalmente, el respeto nos va a llevar a trascender en esta nueva generación. Y me gustaría ya plantear las preguntas. Cada pregunta serán para los 3 ponentes. Le cedo la palabra a la licenciada Elena. ¿Cómo se expresa actualmente el compromiso social de las empresas? Creo que tenemos que entender que es un valor compartido, ¿sí? Y que, claro, la empresa va a buscar sustentabilidad, definitivamente, pero la empresa también debe buscar con sus empleados, no solamente con sus empleados, con sus proveedores. Antes las empresas pagaban a 90 días, 120 días. Eso también es una cuestión de respetar a tus proveedores, a tus clientes. Ya se habla más de una teoría horizontal, no vertical, una jerarquía horizontal de trabajo, como lo tiene, podríamos decir, Google, o como lo tiene algunas empresas, donde todos forman parte de las decisiones. Creo en una versión más humana de las empresas, mucho más humana. Creo también que las empresas tienen que tener resultados medibles sí o sí, pero que no beneficien solamente a los accionistas, sino que beneficien a la gente. Por ejemplo, Lego tiene unas prácticas que a mí me encantan. Cuando se instala Lego en Ciénega de Flores, a su alrededor, todas las comunidades y escuelas, Lego interfiere en las comunidades, en las primarias, en las secundarias, para que esos niños tengan capacitación, recursos, legotecas. Y entonces no solamente beneficia a sus empleados, sino a las comunidades aledañas que están cerca de la empresa a cierta distancia para que mejore el nivel de vida de ahí. Es decir, la vida digna creo que ha sido uno de los legados más importantes que don Eugenio Garzazada deja en este mundo y que ha trascendido. Y creo que los cambios en el modelo de negocios de las empresas tienen que darse. O sea, no es de que quieran, se tienen que dar. No por sacar más ganancia voy a explotar la mina, el cerro, a la gente que se está soltando polvo y la gente ya tiene polvo y cromo en los pulmones. Ya no podemos sostener este tipo de capitalismo. El capitalismo tiene que ser social. Creo que tiene que haber rentabilidad no sacrificada, llegar a un punto de equilibrio no sacrificado, consciente, porque a fin de cuentas al ganar, ganamos todos. A mí me llamó mucho la atención una acotación que hace Oman Osmar, un africano que atravesó el desierto, que atravesó Ghana, el desierto del Sahara para llegar a España. Y él decía, me llama mucho la atención que África es uno de los países que más dinero recibe de donaciones y de intervención en el mundo. Toda la vida ha sido así. Y África no ha salido de la pobreza, porque no le han invertido al sistema educativo, porque no le han invertido a las empresas, porque no le han invertido a la capacitación. ¿Por qué? Porque África sigue siendo pobre porque solo recibe. Creo que las empresas van a tender a ayudar y a ser consciente a empleados, proveedores, accionistas, comunidad de la responsabilidad general que tenemos todos y no dejar que la empresa invada los derechos humanos, físicos y sociales, ambientales y emocionales de los demás. Entre nosotros mismos podemos bloquearnos. Ya existen las redes sociales. Sí. Muchas gracias, licenciada. Ahora le cedo la palabra al licenciado Cristian Macías. Perdón, medio se cortó mi llamada, no alcancé a escuchar. Sí, la pregunta es, ¿cómo se expresa actualmente el compromiso social de las empresas? Justo creo que hay diferentes ámbitos, ¿no? Del compromiso social y la manera en la que lo están reflejando. Hay algunas certificaciones, por ejemplo, que se están sacando, ¿no? Como socialmente comprometida, que también hay que identificar qué tanto es un whitewashing, por llamarlo de alguna manera, donde pues estoy cumpliendo ciertos requisitos mínimos, pero realmente no estoy haciendo una transformación de fondo dentro de mi empresa.
¿no? Y creo que también es muy importante poder analizar no solo el hecho de contar con certificaciones, sino que realmente la empresa lo que está buscando y está dentro de sus objetivos, hacer un cambio hacia una empresa socialmente responsable. Porque también luego creemos que socialmente responsable es solamente un tema de disposición de desechos o un tema de tal vez solo contar con uno que otro mecanismo de participación para todos los empleados, ¿no? O que los empleados tengan algunos beneficios que los ayuden tal vez a vincularse un poquito más con las empresas, ¿no? Entonces, sí hay que ver muy bien el tipo de industria en la que se está trabajando y el impacto que va más allá de esto, porque luego también muchas veces vemos, pues sí, soy socialmente responsable en temas que no tienen que ver con mi industria, ¿no? O sea, imagínate una industria, en la industria metalúrgica, ¿no? Donde pues hay mucha merma y hay amplia contaminación, igual en la construcción o igual en la industria automotriz, que no dudo que muchas de estas empresas pueden tener esta certificación de socialmente responsable, pero tal vez en procesos, no como tal en su sistema de producción, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta para poder analizar cómo se están haciendo responsables las empresas actualmente. Ahora, y también esto es importantísimo, y todavía es un tema que causa polémica, pero esto está más que identificado. Las empresas no se autorregulan, así de sencillo. O sea, se tiene que tener organismos reguladores, ya sea gobierno o ya sea una paraestatal o ya sea un organismo autónomo, pero se tiene que tener regulación empresarial, sobre todo en el contexto de crisis climática en el que nos encontramos, ¿no? Donde tenemos que ser responsables todos, pero sobre todo quienes más están produciendo contaminación, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos importantísimos, porque pues sí, o sea, incluso vemos un Pemex que está dentro de las 10 empresas más contaminantes del mundo, ¿no? Y hacia dónde nos queremos mover. Y muchas veces creemos que por Pemex ser paraestatal, pues no es una empresa, cuando realmente su definición es una empresa productiva del Estado, ¿no? Y muchas veces también hacemos esa distinción, la empresa privada y la empresa pública, como si fueran cosas totalmente distintas, que si bien su fin es distinto, donde unos les dan utilidad a sus accionistas, ¿no? Otros le buscan dar utilidad a la sociedad. Vemos que aún así el ser socialmente responsable cae en ambos rubros. Entonces, tenemos que seguir impulsando a que las empresas cambien eso. ¿Cuál es el tema? Y muchas veces también es una estrategia que se ha dado en estos últimos años, donde las empresas, sobre todo las empresas más contaminantes, o sea, incluso en la industria cárnica, ¿no? En la industria también de producción de pollo o otras industrias alimentarias, vemos que lo que quieren hacer es como pasarle al consumidor la responsabilidad de ser socialmente responsables. Entonces, tenemos esta idea donde, oye, ya no contamines, entonces ya no pidas popotes. Ya no contamines, entonces no comas carne una vez a la semana. Digo, o sea, ya no comas carne entre semana, por ejemplo, solo una vez a la semana. Cuando es, a ver, tu industria, sigues aumentando tu producción, sigues buscando economías de escala, sigues buscando esta enorme optimización a costa de los recursos del resto y de la vida y del futuro del resto, ¿no? Entonces, sí, creo que son temas paralelos, pero la principal responsabilidad está recayendo en las empresas y la mayoría de las empresas no están al nivel y no quieren estar al nivel. Entonces, ahora sí nos toca a nosotros, desde la sociedad civil, desde gobierno, presionar para que las empresas empiecen a cumplir con, pues ahora sí que con estas metas que estamos buscando para la crisis climática, porque al fin y al cabo, en 5, 10, 20 años, de nada va a servir que Vigar haya logrado sus metas de producción. De nada va a servir que Pemex logró transicionar después de 5 años, ¿no? Pero pues ya estamos como que ya metidos en una crisis climática, ¿no? Y seguimos produciendo energías fósiles. Entonces, estas grandes problemáticas tienen que ser resueltas de manera integral y no con certificados y no con sellitos de buen comportamiento, y nosotros tenemos que impulsarlo para poder lograrlo, ¿no? Y creo que la idea y el concepto de capitalismo social definitivamente ayuda a que nos empecemos a mover hacia eso, pero esto debe de venir acompañado de esta conciencia de lo que estamos buscando, ¿no? Y no solamente
como decía Elena, ¿no? O sea, no lo va a lograr ni la sociedad civil sola, ni el gobierno solo, ni el empresariado solo. O sea, tenemos que unir fuerzas para realmente poder solucionar estas problemáticas. Y así, definitivamente, si nos empezamos a concentrar en nuestro bienestar y no en nuestra producción, que eso también es importantísimo. O sea, de 1980, 1970 para acá, que se empezó a utilizar el Producto Interno Bruto como la medida de referencia de crecimiento económico de los países, nos hemos concentrado en producir y no en asegurar bienestar, ¿no? Que también es uno de los puntos más importantes que tenemos que empezar a buscar. O sea, ya no nos concentremos en qué estamos, en nada más producir, sino analicemos qué estamos produciendo, nos ayuda a todo esto que se está produciendo, cómo podemos reducir la merma de lo que se está produciendo, etcétera, etcétera. Estamos en Mujer Latina, mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por su compañía. En Mujer Latina estamos comprometidos con el bienestar integral a través de la reflexión y diálogo sobre temas que nos ayudan a ser mejores. Continuamos. Muchas gracias, licenciado Cristian Macías. Me gustaría hacer la palabra al licenciado César Salinas Márquez. Gracias. Bueno, pues aquí la buena noticia es que este compromiso social de las empresas pues es un tema actual. Ya difícilmente una empresa va a querer o va en la práctica separarse de este compromiso social. Es algo tan actual y tan compartido que es una tendencia también a la alta. Entonces, es un tema que las empresas ya por lo menos están considerando, la mayoría de ellas ya lo está haciendo y hay una tendencia a la alta pues a la alza de que lo van a seguir haciendo con mayor compromiso. Esto es lo que tendríamos nosotros que aprovechar. Ahora, la parte interesante también y también importante es que este compromiso social en la actualidad ya va más allá de la legislación del gobierno. O sea, muchas veces decían, oye, el compromiso social pues cumple con las leyes, ¿no? Con lo que se te están exigiendo el gobierno y al gobierno le toca decirte hasta dónde con las leyes, ¿no? Con las normas o con lo que te pide. Y ya se está cruzando esta línea. ¿Por qué? Porque muchas veces, como bien explicó Cristian y también Miti, muchas veces en la empresa o incluso en la sociedad civil se va más adelante que el propio gobierno. Entonces la empresa apoya también eso e incluso el gobierno se queda retrasado en ciertas cosas, ¿no? Que la sociedad civil y que la propia empresa va más adelante. Y otro tema también que yo he estado observando, sobre todo después de los años 90, con la globalización y cuando las empresas empiezan a salirse de un país y empezar en otro, como ya es el caso de varias empresas, incluso regiomontanas, mexicanas. Lo importante es que cumplen con este compromiso social, incluso en donde la legislación del gobierno no establece ciertos derechos humanos o ciertos derechos laborales. Por ejemplo, si una empresa mexicana, regiomontana, está escuchando el caso de que van a un país como Guatemala, en donde no hay ciertas, en las leyes no están garantizadas ciertas cosas que ellos practican en México, pues lo llevan allá, incluso por encima de estas leyes. Entonces la empresa no debería decir, oye, me voy a comportar diferente en México y diferente en Sudamérica o en diferente en Centroamérica o en diferente en África, como hacen otras muchas empresas norteamericanas o que se van, oye, voy a Tailandia, me voy a China porque allá puedo esclavizar al trabajador, cosas que no harían en su propio país en Estados Unidos. Entonces, esto yo creo que también es importante, o sea, que la empresa tenga este compromiso social tan anclado en su propio ADN que diga, que haga ahora una autoexigencia, ya no es la ley la que me está obligando, ni siquiera la sociedad, sino que yo voy a hacer las mismas cosas de compromiso social en donde sea, aunque nadie me lo exija. Yo creo que estamos llegando a eso, por lo menos en algunos casos, y debería ya también naturalizarse. Otra cosa es que creo que se está dejando de ver el compromiso social como algo extra, ¿no? O sea, como decir, antes se decía, digamos, hacer empresa y ganar dinero ya es bueno, tener compromiso social pues ya es avaricia, ¿no? O sea, como que ya algo extra, una virtud, ya como el máximo ideal que tiene la empresa.
Y se está dejando esta idea. ¿Por qué? Porque muchas empresas decían, yo voy a hacerlo hasta que tenga dinero suficiente, ¿no? ¿Y cuándo decides tener dinero suficiente? Pues posiblemente nunca. Entonces, esto se está dejando en los últimos 20 años. Ha habido una evolución bastante interesante en este compromiso social de las empresas, por lo menos en el caso mexicano, que antes era una obligación, ¿no? O sea, te decían es algo que debes cumplir. Luego pasó a ser una responsabilidad, te decían algo por lo que debes responder ante la sociedad, ante el accionista, etcétera. Y se está convirtiendo en algo natural, algo que fue hacer empresa, en el propio propósito de hacer empresa tiene que estar ese compromiso social desde antes, incluso de que la eches a andar. A mí me encanta dos frases que decían en los 70s los empresarios regiobotanos. La primera es, la empresa es la sociedad trabajando en conjunto para el beneficio común e individual. O sea, la empresa es la sociedad trabajando en conjunto. O sea, eso es un concepto que a mí me parece muy poderoso. O sea, no es un grupo de personas que emprende para ganar dinero, es la sociedad que está trabajando en conjunto. Eso es una empresa y es para el beneficio común. Y la otra frase es, no se puede hacer empresa sin la sociedad ni en su contra. O sea, eso es también bastante interesante. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que sociedad, comunidad y el planeta, el medio ambiente, pues son grupos que están dentro de la empresa, o sea, están ahí involucrados y por lo tanto también tienen exigencias y necesidades que deben ser atendidas. Y ellos, por ejemplo, decían, oye, pues la sociedad, ¿qué le aporta a la empresa? Si la empresa se hace con dinero, pues no, la sociedad aporta los recursos naturales, la inteligencia acumulada, o sea, en las teorías, en las técnicas, el tiempo y el trabajo de las personas. Entonces, es algo que aporta la comunidad, tiene derecho a recibir, eso no puede ser de un individuo. Y este compromiso social, creo que el clásico compromiso social que se entendía, una empresa debe ser rentable, debe producir riqueza y paga impuestos y genera empleos. Entonces ya está beneficiando a la comunidad porque genera trabajo y porque paga impuestos y el gobierno que se encargue de hacer con los impuestos lo que necesita hacer la comunidad. Yo creo que se está dejando este concepto también y estás pensando ya en una empresa que mejora el entorno, impulsa el bienestar humano, apoya causas educativas, culturales, deporte, recreación, salud, derechos humanos, temas ambientales, cultura de la paz, inclusión, equidad de género, migración. O sea, la empresa ya puede entrar en estos temas y no está fuera de su esfera, sino pues también dentro de su propio propósito. Otra cosa es que las empresas están dejando de ver, hay muchas empresas que hacían o siguen haciendo incluso el compromiso social por relaciones públicas, o sea, por verte bien, por llamar a inversión, por llamar a accionistas, incluso muchas por remediar el propio mal que ellas están haciendo. O sea, digamos, si hay una refresquera y necesita agua y deja sin agua a toda una comunidad y luego se meten temas de agua, ¿no? En otros países, pues, para remediar lo que está arruinando. Entonces, tampoco eso es compromiso social. O sea, se tiene que ser congruente. Por ejemplo, nosotros en el libro hablamos un poco, al inicio había empresas que contrataban niños para limpiar la maquinaria, porque los niños tienen unas manos más pequeñas, entonces podían entrar las manitas en los engranes y engrasaban, y los niños quedaban amputados, perdían los brazos, las manos, a veces la vista porque les saltaban cosas. Y luego las empresas metalúrgicas dicen, oye, tenemos este problema, vamos a hacer un hospicio donde se atienda a los niños y nosotros los vamos a mantener para que atender sus necesidades, ¿no? Entonces aquí es incongruente, pues mejora las condiciones en la empresa. Y pasa en la actualidad exactamente lo mismo con muchas empresas, que hay empresas, yo estaba viendo el caso de una de las empresas que dona más, no voy a decir quién es, pero pues es de los que donan más a las asociaciones civiles de compromiso social, y tú te fijas, oye, pues estás exprimiendo a tus clientes con abonos chiquitos toda la vida, y luego con el dinero quieres donar para la comunidad. Pues eso es incongruente. Mejor da mejores condiciones a tus clientes para que no los arruines, ¿no? Durante toda su vida. Entonces hay que ser congruente con esto. O sea, no es ganar dinero a costa de los demás para después darle a la comunidad. O sea, tienes que, en tu ejercicio natural, diario de empresa, no aprovecharte ni hacerle daño a la comunidad. Y eso ya es mucho, ya es mucho compromiso. Y ya finalmente un punto que yo también he estado viendo que va muy ligado a lo que me comentaba ahorita Miti.
veo que, por ejemplo, hasta los años 40 es cuando empieza el compromiso social en México. Entonces, pues tenemos 80 años, digamos, de compromiso de empresas en el compromiso social. Parecen muchos años, pero realmente es poco comparado con lo que tiene el capitalismo. Y vemos que entre los 40 y los 80 los empresarios tienen un compromiso directo y en conjunto. O sea, ellos mismos se juntaban, ellos mismos platicaban qué necesitaba la sociedad y ellos mismos decidían qué proyecto emprender. Así se creó el TEC, y así se creó la UR, y así se creó la UDM, y así se crearon muchas instituciones. Ellos mismos, el empresario, estaba ahí en la mesa discutiendo lo que necesitaba la comunidad. Después de los años 80, ellos se retiran de las mesas y lo dejan a las instituciones. Ellos dicen, mejor apoyo instituciones, ACES, fundaciones, primero asociaciones civiles y después fundaciones, para que hagan esto a partir de 1990 hasta el 2000. Aquí, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde la participación directa del empresario, y esto yo creo que hace mucho daño, porque el empresario puede, con una sola decisión que tome, mueve muchas cosas, y en lugar de que la asociación esté buscando el apoyo de las empresas. O sea, creo que esto es algo importante. Y el que haga la empresa su propia fundación, también creo que perdimos mucho para la asociación civil, porque la fundación de la propia empresa ya decide sus propios temas y lo hace, cada empresa hace lo que cree que conviene. Y antes, si había 40, otros las apoyaban. Ahora solo apoyan lo que su propia fundación o dan dinero a su propia fundación. Entonces yo creo que ahí perdimos mucho. Y finalmente, a partir del 2000, creo que ya hay un compromiso que yo le llamo de participación ciudadana. O sea, aquí lo que la empresa quiere hacer es promover que la ciudadanía participe como ciudadano, y esto incluye el voluntariado de sus propios colaboradores. Hay empresas que dicen, oye, yo te dono dinero, pero además te dono tantos días o tantas horas del trabajo de mis colaboradores que yo lo voy a pagar, pero va a trabajar ahí contigo. Estamos llegando a esto. ¿Qué viene después? Pues yo espero que esta participación ciudadana se fortalezca, para comprender que si a la comunidad le va bien, a la empresa le va mejor. Y si a la empresa busca que le vaya mejor a la sociedad, es algo que le decimos mucho a los empresarios. Mucho se le critica al empresario de lo que gana. Pero si el empresario tiene un compromiso social, si la empresa tiene un compromiso social, la misma sociedad le va a exigir que la empresa sea más rentable. O sea, te va a exigir que ganes más dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero está beneficiándole. Entonces, es una forma también de hacer mejores negocios. Yo siempre le digo al empresario, oye, pues estás muy contento porque se cayó el muro de Berlín, ¿no? Porque el socialismo fracasó. Pues ahora lo que tenemos que hacer es que caiga el muro de tu empresa para que ya no pienses solamente hacia adentro de tu negocio, sino abierto a toda la comunidad. Muchas gracias, licenciado. Le cedo la palabra a usted. La pregunta es, ¿cómo armonizar la evolución tecnológica en las empresas con los derechos humanos? Gracias. Pues es un tema que ya mencionaba Cristian. O sea, es indetenible. O sea, la evolución tecnológica es indetenible desde que aprendimos a forjar piedras para hacer herramientas, y luego máquinas, y luego procesos, y luego inteligencia artificial. Es tan indetenible como la inventiva humana. O sea, no hay manera de detenerlo. La diferencia es que la rapidez en la que ha evolucionado desde los últimos 30 años, pues esa es una gran transformación. O sea, se evoluciona cada vez tecnológicamente más rápido en muy poco tiempo, en pocos años. O sea, si tú tienes un celular en 2020, el siguiente año ya está obsoleto, o en 2 años ya está obsoleto, porque la tecnología actual pues va mucho más rápido. Entonces el gran reto, yo creo que aquí es analizar estos cambios veloces y solucionar los problemas que puedan tener en cuanto a derechos humanos. O sea, que no afecte este desarrollo tecnológico, científico, a la intimidad, a la dignidad, a la integridad, a los derechos humanos, al bienestar general, al medio ambiente, al planeta. Y tenemos que estar más atentos porque son más rápidos los cambios, o sea, más atentos para analizarlos. Hay mesas de trabajo de intelectuales que están analizando el impacto de un cambio tecnológico, y ya cuando terminan de hacerlo y cuando hacen su manifiesto, pues ya eso ya cambió a otra cosa. O sea, ya ni siquiera es un problema porque la tecnología cambió en esos 5 años que se tardaron. Entonces, como que hay que atenderlo más rápido, porque va mucho más veloz. Asegurar que se tenga ese acceso a la ciencia y la tecnología, que ya es un derecho humano, y a sus beneficios. A mí me preguntaban, mi sobrina es muy pequeña, me decía, oye, ¿cómo si veo en Star Wars que ya tienen la Estrella de la Muerte y naves y espadas láser, y veo que en los planetas viven todos pobres? Y pues es que la tecnología y la ciencia no por sí misma no genera progreso. O sea,
se puede tener la mejor tecnología y estar mal. Entonces hay que ver cómo esos beneficios le llegan a todos y que ya sea un derecho humano es un gran avance, como el caso de las vacunas que nos podemos tener nosotros en la actualidad. Ahora, lo que mencionaba también Cristian, la tecnología hará que se pierdan empleos, pues sí, como los que se conducían carruajes con caballos ya no tienen trabajo y los que, no sé, o sea, eso es natural, pero están surgiendo otros empleos aquí en tecnología, etcétera. Aquí lo que hay que ver es cómo abrir una mayor capacitación para el trabajo que se debe realizar. O sea, si antes era el comercio, después la industria, después los servicios y ahora la tecnología, pues hay que enfocarnos a capacitar para trabajos en ello. Y otro punto importante, que ya es el último, es la tecnología también hará el esfuerzo que ahora tiene que hacer el ser humano y eso nos debe beneficiar, o sea, más que perjudicar, nos debe beneficiar porque platicando con algunas empresas aquí mexicanas dicen, bueno, si ya la inteligencia artificial, si el robot ya está haciendo el trabajo que antes hacía 10 o 20 personas o muchas horas de trabajo, ahora yo ya me puedo enfocar al bienestar del trabajador, porque ya tiene que hacer menos trabajo. Y porque estoy teniendo menores costos. Entonces ya me puedo asegurar que tenga jornadas más cortas, mejor pagadas, tiempo libre, mejorar o disminuir la brecha salarial, procurar su salud mental, su salud emocional, acercarlo a cumplir sus metas, expectativas, mejorar su experiencia en el trabajo, que ya también se habla mucho, y ser inclusivos. Entonces, esto nos va a beneficiar porque es menos esfuerzo, va a ser menos trabajo, va a ser menos inversión, y se puede pensar más en la persona. Creo que así deberíamos verlo. Gracias por acompañarnos. Mujer Latina es una mujer sin límites. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con el programa de hoy, que espero esté siendo de su agrado. Ya saben que Mujer Latina es una mujer de hoy, el espacio que va contigo. Me gustaría hacer la palabra al licenciado Cristian Macías con la misma pregunta: ¿cómo armonizar la evolución tecnológica en las empresas con los derechos humanos? Gracias, Brian. Creo que César justo le dio en el clavo a los temas de mayor importancia, ¿no? Pero sí me quisiera concentrar sobre todo en una de las propuestas que ha empezado a surgir en estos últimos años, ¿no? Y es una propuesta un poco polémica, pero siempre me gusta como ponerla sobre la mesa también para analizar hacia dónde vamos y cómo queremos construir nuestras economías del futuro, ¿no? Hay una propuesta que se llama el ingreso básico universal, ¿no? Y justo como lo menciona César, a ver, la tecnología, la innovación nos está ayudando a que estos procesos y este trabajo que antes hacían 20 trabajadores, ya lo va a hacer una máquina, ¿no? De manera automatizada, constantemente. Y entonces, lo que le están haciendo muchas empresas es, pues, corro a estos 20, ¿no? Y me los ahorro y así puedo aumentar un poco más el rango de ganancia. Y no es pensar en eso, sino es pensar, ok, ¿cómo vamos a lograr que ahora sí que ese tiempo nuevo de ocio disponible que está surgiendo de ahí, pues la verdad es que nos debería de dar más beneficios, ¿no? Y nos debería de dar más bienestar. Y un poco también es la relación que vemos, y es una relación con la que hemos crecido con la tecnología. Los celulares, las computadoras, las redes sociales, pues las hemos integrado totalmente a nuestra vida y a nuestro trabajo. Y muchas veces, y de hecho es esta idea, ¿no? De, oye, pues más tecnología me debería de ayudar a poder disfrutar más la vida. Y está sucediendo lo contrario, donde ahora, pues el jefe ya te encuentra las 24 horas donde estés, ¿no? Y si no pones tú los límites y el mismo jefe no pone sus límites, ¿no? Y respeta el tiempo que debe de tener cada persona para trabajar y para descansar, pues lo que termina sucediendo es que terminamos en ciclos de 24 horas de laboral, ¿no? Entonces, más cuando te gusta tu trabajo o tienes una alta responsabilidad o hay mucho involucramiento de tu parte, te concentras totalmente en eso, ¿no? Y entonces, en vez de que las herramientas tecnológicas nos ayudaran a poder separarnos y a poder disfrutar más, ha sucedido totalmente lo contrario. Nos hemos esclavizado más al trabajo o nos han esclavizado más al trabajo, ¿no? Entonces, hay que pensar justamente en qué es lo que nosotros queremos construir como sociedad. Lo que busca el ingreso básico universal es justamente que
pues todo este trabajo que antes hacían las personas, lo están empezando a hacer las máquinas, ¿no? Entonces, lo que se busca es, bueno, ya sea que se aumenten algunos impuestos, ya sea que las mismas empresas que tienen sobre todo estos procesos automatizados paguen tal vez más impuesto y ese dinero se va directamente a las personas, ¿no? Hay muchas diferentes propuestas. En algunos países ya se ha implementado un ingreso básico y el ingreso básico, como lo dice su nombre, o sea, es un ingreso totalmente libre de condicionantes para las personas. O sea, por el hecho de vivir en algún país, tengo entendido que se aplicó en algunas provincias de Canadá, tengo entendido también que algunos países nórdicos, ¿no? Lo que es Suecia, Noruega, Dinamarca, ahí Finlandia, ahí ya se han hecho algunos pilotos con resultados positivos, ¿no? En algunos puntos, pero también que nos hace analizar, bueno, si es hacia donde queremos llevar la economía. Y las personas reciben su lana y reciben un ingreso básico que lo que asegura es que tengan lo suficiente para vivir. Usualmente el ingreso básico se ha atado a la canasta básica, ¿no? Y de hecho también de ahí su mismo nombre, donde la canasta básica, como bien sabemos, no solo nos ayuda a medir la inflación, sino es el promedio de productos que consume una familia al mes, ¿no? Entonces, este ingreso básico lo que se busca hacer es, ok, ya hemos optimizado la economía, ¿no? Entonces, con este dinero que estamos sacando, pues es suficiente para que las personas puedan vivir ahora sí que sin trabajar, sin hacer nada, y es lana directamente que les caería, ¿no? A la persona. Y si hacemos el símil, aquí en México serían alrededor de 5,000 y garritas pesos por familia al mes, más o menos, ¿no? En algunos casos 6,000, depende porque tenemos canasta rural y canasta urbana. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Hay personas que nada más por el hecho de decir esto, ya arde Troya, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no vamos a trabajar y se la va a pasar la gente tirada sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues justamente hay una nueva rama de la economía que a mí me gusta mucho, que empezó a impulsar Esther Duflo y que de hecho también en el Premio Nobel de Economía actual se reconoce que se llama economía experimental, ¿no? O sea, dejemos de lado todas estas teorías económicas que tenemos, donde queremos medio interpretar el mundo y asumir muchas cosas y empecemos a ver realmente qué es lo que sucede en la economía cuando hacemos algunas políticas, cuando hacemos algunos cambios, cuando hacemos algunas propuestas, ¿no? Entonces, empecemos a hacer experimentos económicos a nivel ciudad, en diferentes localidades, porque los comportamientos económicos de las personas son muy distintos. Y con esto vamos a poder obtener más información para saber específicamente qué políticas públicas y sobre todo políticas económicas necesitamos para cada uno de las diferentes zonas, de las diferentes ciudades, etcétera. Y esto nos va a llevar a saber, oye, ¿sabes qué? Si es factible implementar un ingreso básico o en vez de un ingreso básico tengamos políticas fiscales más laxas o incentivemos el desarrollo económico y la innovación de esta otra manera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran problema para poder avanzar en este tema en México? Es que nuestra política fiscal está anquilosadísima. O sea, nuestra política fiscal está arraigada en la federación y malamente, porque de hecho la Constitución ni siquiera es clara al respecto, ¿no? Entonces lo que hizo la federación fue concentrar los principales impuestos y les dice a las entidades, oye, tú ya no te preocupes, yo lo cobro y te doy a ti lo que te toca, ¿no? Entonces, por eso ahorita en esta nueva generación de gobernadores, ¿no? Jalisco, Nuevo León, también se están integrando, por ejemplo, Querétaro, que son hubs industriales, que son zonas de desarrollo económico, están diciendo, oye, el pacto fiscal no es lo suficientemente justo y queremos tener mayor control en nuestras políticas fiscales. Que la recomendación internacional es esa, tener políticas fiscales flexibles. O sea, a mí se me hace una locura que no se ha cambiado el IVA desde el 2008 o que no hemos ajustado el ISR de acuerdo a las condiciones económicas de cada una de las diferentes entidades o de las zonas económicas, ¿no? Entonces, definitivamente un primer paso para poder pensar en cuál es el mundo que queremos construir, cuál es la economía a la que queremos impulsar. Primero, hay que dejar de lado todos los vicios del sistema económico actual que tenemos en México y que nos sigue arraigando a como si la política pública solamente fuera del dedo del presidente. Eso ya no debe de funcionar de esa manera, y menos en política económica. Entonces, ojalá nos empecemos a mover hacia ese lado, porque así vamos a poder construir más propuestas en conjunto,
¿no? Y no que solo sea así, pues un ingreso básico universal, o esta otra política, o esta otra, y que aplique en todo el país, sino empecemos a hacer cosas que sean adecuadas para cada una de nuestras ciudades. Muchas gracias, licenciado. Ahora me gustaría hacer la palabra a la licenciada Elena con la misma pregunta. ¿Cómo armonizar la evolución tecnológica en las empresas con los derechos humanos? Bueno, creo que nos queda poco tiempo. Voy a tratar de complementar. A mí me toca estar en la parte también, como familia tenemos un emprendimiento en empresa que se llama IST, Ingeniería en Soluciones Tecnológicas, y hacemos procesos automáticos y robóticos. Somos amantes de la tecnología y de todo lo que sea nuevo es economía amarilla. Me fascina y me encanta y me gusta explorar todo lo que tenga que ver con eso. Creo que la tecnología no es buena ni mala, como bien lo dijo Rifkin. Solamente refleja la condición humana y la tecnología es poder, y el poder pues nunca va a ser neutral. Así de sencillo. Como también lo dijo Cristian acertadamente, no lo podemos parar. A nosotros nos toca estar en la parte de la evolución tecnológica, capacitando a gente nueva. Es cierto que muchas cosas que eran manuales ya no son. Ahora estamos operando o trabajando con universidades en el área de mantenimiento industrial, de mantenimientos de procesos robóticos, de automatización de procesos robóticos, de procesos con fibra óptica y de procesos nuevos y tecnologías nuevas de vanguardia. Hay cosas maravillosas en la tecnología. Justo estaba viendo hace poco drones que llevaron sangre congelada para transfusiones de sangre en la línea de la guerra, donde estaban ahorita en otros países. No era necesario que llegaran las ambulancias de la Cruz Roja, llegaban los drones con sangre para poder hacer las transfusiones sin pisar suelo. Eso fue maravilloso. O sea, yo creo que tiene que haber cambios tanto en la garantía de los derechos humanos, en las políticas de privacidad. Creo que va a haber cambios en las políticas públicas a través de la tecnología. Ya hoy se está hablando a nivel federal y a nivel internacional. ¿Por qué digo a nivel internacional? Porque pues en Norteamérica el 90% de la población de Estados Unidos, Canadá y México usa el Internet. Se tiene que hablar de la transparencia en las actividades. Eso es súper importante y eso lo da a través de las redes y del Internet. Estamos teniendo tecnología geoespacial, imágenes satelitales. Ahorita podemos llegar a lugares a través de Google Maps, y eso nos hace generar riqueza y llegar a lugares donde no nos imaginamos podríamos llegar. Se han encontrado mantos acuíferos donde no sabían que existían por las redes satelitales. Y, en fin, yo creo que no es bueno ni malo la tecnología. Creo que vamos a tener que evolucionar, como cuando pasó con la máquina de vapor, con el ferrocarril. Tenemos que movernos hacia crear nuevos empleos. Yo recuerdo cuando a las secretarias del Seguro Social les dijeron que iban a usar computadoras y iban a dejar de usar las máquinas de escribir. Fue una revolución, hicieron huelga. Y hoy por día todos tienen computadora. Necesitamos estar conectados. Este mundo ya no lo vamos a parar. Entonces, ¿qué podemos garantizar? Transparencia de los derechos humanos. Hoy por hoy, pues lo vimos hace poquito con toda esta onda de la evasión fiscal de impuestos. Y lo vimos abiertamente, todos vimos quiénes estaban en esta evasión fiscal a nivel internacional. Un estudio de 10 años que fue transparente. Si transparentamos las cosas, podemos verlas. Lo que se visibiliza es más fácil de solucionar. Entonces, ¿de qué dependerá? De los valores, definitivamente. Siempre ha habido gente buena y gente mala, toda la vida. Siempre ha habido abuso de poder. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Visibilizar para poder tomar acciones en los problemas que se estén dando. Quizás, por ejemplo, fue muy duro lo que pasó con esta chica de la ley Olimpia, pero generó una ley posterior a ella, que pasaron toda su información y su privacidad se vio vulnerada. Desafortunadamente lo vivió, pero afortunadamente y gracias a eso tenemos una ley hoy que puede castigar a una persona que hace del ámbito público algo tan íntimo, ¿no? Entonces, no es bueno ni malo. Creo que tenemos que adaptarnos a los cambios y creo que las empresas a nivel social podemos visibilizar. Esa empresa está tirando contaminantes. Esa empresa está tratando mal a los jefes. Ese jefe le gritó, lo grabaron y está acosando a las chavas. Es visible. Y eso puede ser muy positivo. No le tengamos miedo al cambio. Hemos llegado al final del programa. Yo agradezco muchísimo su compañía y los espero la próxima semana. Hasta pronto.